Bueno, en política no hay casualidades y estos cambios, por supuesto, que están pensados. Juan, responden a la sesión de pasado mañana en el Congreso, donde Adriancén va a ir a pedir el voto de confianza. ¿Ha habido un acuerdo, un pedido de las bancadas parlamentarias? Bueno, esto es histórico. Nunca en los últimos años, en las últimas décadas, he visto que 2 días antes de ir a su presentación en el Congreso, un gabinete tenga que ser remodelado, cambiado, 1/3 de miembros, por evidente presión, demanda o sugerencia del Parlamento. Probablemente eso convierte a este gabinete en un gabinete abiertamente parlamentario. Y claro, si sumamos a los que se quedan con los nuevos, entonces tenemos una composición donde el Parlamento tiene una voz cantante, hegemónica o predominante, diría yo. Dina Boluarte ha abdicado frente al Congreso. Bueno, ya teníamos evidencias de que el Congreso tutelaba al Ejecutivo, pero esta cosa inédita, ¿no?, que incluso llevó a que en horas de la mañana sean los parlamentarios los que anuncien los cambios, algo absolutamente inusual, lleva a pensar que el voto de confianza de pasado mañana en realidad en el fondo será un voto de investidura al estilo de los regímenes parlamentarios, porque reitero, esto no se ha visto en el pasado, ¿no?, porque se está organizando un gabinete de cara a la presentación. El mandato constitucional es distinto, dice que un gabinete designado en los 30 días después de este acto de designación acudirá al Congreso a exponer la política general del gobierno y recabar la confianza. Claro. Lo que hemos visto ahora es que el gabinete que ya fue designado hace 28 o 27 días se remodela en el camino, casi como bajando del microbús, se reorganiza para ir al voto de investidura o al voto de confianza. Entonces, el voto de confianza es un hecho, ¿se lo van a dar? Tengo la impresión que sí, porque las claves con las que se ha debatido en el Ejecutivo, bueno, en el Poder hoy, en estas últimas horas, es de que lo que está en discusión es la confianza al gabinete, cuando en realidad la discusión más grande es la confianza al gobierno. Y entre esa, digamos, disyuntiva entre debatir la cuestión del gobierno, debatir la cuestión del gabinete, el Congreso se inclina por lo segundo. Exacto. En realidad las cosas nos están llevando a discutir más lo primero. Pero el Congreso puede dar uno y no necesariamente efectuar el otro, ¿no? Puede dar el voto de confianza y tramitar la vacancia, que por lo menos esta parece que no va a prosperar. Bueno, hay algunas bancadas cuyos algunos militantes están en este gabinete. Dicen en las redes sociales que una ministra pertenece a Avanza País y otra ministra a Somos Perú. De hecho, hay ministros cercanos a Alianza para el Progreso. He escuchado por ahí que el fujimorismo no ha definido todavía su opinión frente a la vacancia y tampoco a la cuestión de confianza. Recordemos que en la década pasada, en 2 oportunidades, con el gabinete de Ana Jara y el gabinete y otro gabinete, el Congreso votó mayoritariamente en ámbar y dejó al país suspendido en el aire algunos días. No sé si ganará el verde o ganará el ámbar pasado mañana. Lo más probable es que gane el verde. Este parece ser un gabinete de supervivencia, ¿no? Lleguemos lo más que podamos hacia el 2026. Los italianos llaman a eso gabinete de estivo, o sea, un gabinete de verano, de corta vida, y tengo la impresión que a las justas llegará al mes de julio. Ahora, el efecto de esto en el país es que nos presenta un ejecutivo bastante inmovilizado, falto de actividad. Mi impresión es que el gobierno central en las últimas semanas como que ha bajado su ritmo de actividad. Y para reactivar la economía, atender las regiones, los problemas sociales, se necesita un mayor ritmo. Pero eso es culpa de la presidenta. Si la presidenta hubiera aclarado oportunamente de dónde salieron los roles, el origen, ya habríamos pasado la página. Por supuesto, y además porque en las últimas horas se dice como que el ruido político es el que genera los problemas. No hay palabra más egoísta, concepto más egoísta que he escuchado en los últimos años que el ruido político. Es más o menos como decir, no digan, no critiquen, no fiscalicen, déjenos hacer las cosas sin control. Y la verdad es que la inestabilidad es generada por no las diligencias judiciales, es por el silencio, las explicaciones a medias. La obstrucción de la presidenta. Sí, y estas cosas que se hacen este gabinete se ha armado, este cambio se ha armado en 12 horas y evidentemente
en una cosa hecha de manera tan precipitada siempre van a haber errores. Y hemos tenido unos ministros, los que se acaban de ir, los que se quedan, que no han cuestionado ni una sola palabra a la presidenta. No ha salido ninguno a decir, me voy porque la presidenta no puede explicar estas muestras de enriquecimiento que son visibles, los relojes, las joyas. Nadie. Todos con el mismo discurso de hablar en la fiscalía, son cosas menores, pasemos la página. Bueno, parece esto más de lo mismo, los que acaban de juramentar. Sí, y además porque se dice que la presidenta explicó este asunto en el gabinete. He visto por ahí que una parlamentaria va a pedir las actas del gabinete. Sí. Pero por otro lado, el premier dijo ayer en un programa en la televisión que él no le había preguntado a la presidenta sobre este asunto. Eso también refleja una especie de complicidad tácita de los ministros, ¿no? Frente a la presidenta. Es que resulta incomprensible, ya que mencionas al señor Adriansen, que no le pregunte, por lo menos diga, que no le pregunta a la presidenta sobre un tema tan importante como los Rolex, que implican ahora una investigación en contra de la presidenta, que no le pregunta nada de antes de que él asumiera funciones. Algo tan elemental como qué hacía el auto que usó la mandataria en el escondite del señor Cerrón. El señor Adriansen dice que no pregunta nada. Y es muy interesante lo que él dice, porque si él decidió hace días oficiar como abogado de la presidenta de los medios de comunicación, tiene que salir con información. Entonces, claro, es correcto lo que en el informe que se ha señalado dice César Campos, en el sentido que no les corresponde a los ministros y al conjunto del gabinete oficiar de oficina legal de la presidenta, porque ella tiene sus abogados. Pero si van a ejercer una defensa política, esta tiene que ser una defensa pues con determinado rumbo, con guión político, con guión legal, y esto no hemos visto en los últimos días. El señor Adriansen dice, yo no soy escudero de la presidenta, pero sus declaraciones van en sentido contrario. En ese sentido, ¿qué explicaciones o cuál es el rol que tú ves en el señor Adriansen? ¿Le falta experiencia política? ¿Es ignorancia? ¿O ya está hasta el cuello con este caso que ya simplemente dice, bueno, vamos, tratemos de salvar la situación? El señor Otárola tenía un mejor oficio político y entonces en él parecía más natural esta defensa y esta escudería de la presidenta. Que tampoco decía mucho, señor Otárola. Claro, pero digamos tenía cierto manejo. La inexperiencia del señor Adriansen, digamos, junto a un conjunto de características personales, hace que su posición sea una posición muy forzada. Es decir, si yo haría un curso de comunicación política, lo primero que yo sugeriría es que él no saliese a los medios de comunicación, porque ya su forma, su actuación, su desempeño es una especie de antimensaje. Pero en general yo diría que lo que se discutiría el día pasado mañana en el Parlamento es cómo un gabinete se ha convertido en oficina legal de la presidenta y cómo ha dejado de gobernar. Porque mientras tanto seguimos teniendo los problemas sociales, la inseguridad ciudadana, estos déficits en la reactivación. Y tengo la sensación que de eso no nos vamos a poder sustraer, aún así le den la confianza al gabinete pasado mañana, porque el cúmulo, el volumen y el peso de las acusaciones contra la presidenta me parece que son muy fuertes, son bastante decisivas para decir no hablen, no digan, no generen ruido y entonces déjenos operar. Porque el cambio de ministros además no resuelve el problema de la presidenta. La presidenta que no recibe a la fiscalía, que no declara, que obstruye las investigaciones y que no da mayores explicaciones porque aparentemente no tiene ninguna explicación en el marco de la legalidad que decir. En el ámbito jurídico se presume inocencia. Pero en el ámbito político, si uno no aclara, se presume corrupción. Y eso es aparentemente lo que estamos viendo. Sí, porque además hay un conjunto de valores que se han estado percibiendo de manera equivocada. Es decir, el procesamiento, la investigación de un alto cargo del Estado hace que este cargo del Estado tenga más bien deberes frente a la investigación y que no pretenda escudarse, ¿no?, en procedimientos y en prerrogativas que puede ser exhibido por algún ciudadano común y corriente. Pero ya hay sobre eso jurisprudencia de la Corte Interamericana, de la Corte Penal Internacional y jurisprudencia también del Tribunal Constitucional Peruano respecto a que el margen de determinados derechos
y prerrogativas de los altos funcionarios del Estado se reducen notablemente precisamente porque tienen deber de transparencia contra la opacidad, rendición de cuentas. Cuando yo escucho a un abogado, al abogado de la señora presidenta, decir, primero va a hablar ante la Fiscalía, es no entender, ¿no?, que tiene un deber de transparencia frente a la opinión pública en el mismo nivel que la Fiscalía. De acuerdo. Y que si bien tiene que ir a responder y es una investigación que tiene puntos de reserva y todo bien, pero tiene el deber de ser transparente con la ciudadanía. Y el momento de explicar a la población fueron los primeros días, ni bien se reveló esta información. Pasaron 4 días cuando la Fiscalía anuncia que le va a abrir indagaciones ante la no respuesta de la presidenta y ante las evidencias de riqueza que ella seguía portando. Ahora, ¿qué te dice como mensaje político ver a la presidenta el día domingo, después de la diligencia de allanamiento a su vivienda y a Palacio de Gobierno, salir en Palacio de Gobierno, en el cambio de guardia, acompañada de algunos ministros y de altos mandos de las Fuerzas Armadas? Ahí también hay una lectura muy equivocada, ¿no? Se presume, sospecho que eso han discutido en Palacio, de que mostrarse con los militares es una expresión de fuerza. El efecto es contrario, porque es una expresión de debilidad, es la expresión del aislamiento, ¿no? El efecto ha sido todo lo contrario. Y también tiene un efecto contrario el hecho de usar a los ministros en las cuentas de las redes sociales de los ministerios en la defensa. Es decir, mi impresión es de que la presidenta está tocada, es decir, hay un problema serio ya de comportamiento público, de percepción ciudadana, de opinión pública en realidad en relación al comportamiento del poder. Los propios comunicados de las bancadas parlamentarias que quisieron ponerse al medio con una especie de un sesgo en favor de la presidenta, hablando de que la Fiscalía se había excedido, no pudieron resistirse a la idea de cuestionar la falta de transparencia del gobierno y de la presidenta. Yo creo que el costo político de no discutir el día viernes el asunto del gobierno y solo discutir el asunto del gabinete va a ser muy alto. Vamos a ver cómo va el asunto de la discusión de la vacancia en los días posteriores, porque se ha presentado hoy día la moción, pero si alguien quiere cerrar esta crisis en falso, con símbolos como los militares en la puerta del Palacio de Gobierno, me parece que está muy equivocado. Pero hoy intenciones de vacancia, por lo menos de las bancadas de derecha, no hay. Sí, pero yo diría que en términos simbólicos se está produciendo una vacancia en la mente de la gente. Eso lo habíamos visto en los últimos años, lo vimos con Kuczynski también, el hecho que se presentó una moción, lo vimos con Castillo también. Es un desplazamiento, ¿no? Total. Digamos, la política está llena de símbolos y a veces los símbolos tienen un efecto que el que lo plantea no lo ha pensado. Por ejemplo, quien pensó que sacar a la presidenta con los mandos militares ayer en Palacio era fortalecer a la presidencia, se ha equivocado. Y quien cree de que no se debe discutir la vacancia y resistirse frente a una moción como ha sido presentada hoy día, me parece que también podría cometer un error. El simple hecho que la Presidenta de la República vaya al Parlamento y se enfrente al Congreso y argumente y se defienda con sus abogados, debilita mucho la institución de la presidencia. A mí me da mucha pena por la institución de la presidencia. Nosotros somos un país presidencialista y no tenemos el derecho a tener una presidencia desde hace muchos años que vale un par de centavos. No, es increíble ver una diligencia de allanamiento de esa manera a la casa de una presidenta, a Palacio de Gobierno, una noticia que definitivamente ha dado la vuelta al mundo por lo que significa estas investigaciones, que insisto, tenemos una presidenta que ha mentido, que no ha sido clara, que no ha sido honesta, porque aparentemente no puede especificar, no puede decir de dónde han salido estas joyas. Una presidenta que está cediendo ante el Congreso de la República para poder prolongar su continuidad y que cada día se está quedando más sola. Y que además yo creo que, añadiendo a lo que señalas, es que se motiva una especie de nuevo pacto, porque el pacto anterior era un pacto donde tenía cierta capacidad de movimiento el gobierno. Este nuevo pacto que se está generando con estos ministros designados rápidamente, y con un gabinete más parlamentario que antes, podría indicar que se reduce la capacidad de movimiento y esta implosión que ha tenido el poder en las últimas semanas se hace más evidente. No es un choque externo el que motiva
la crisis, sino es como que cuando una caja se desfonda. Por eso hablo yo de implosión más que de explosión. Muy bien, veremos entonces que aparentemente se le otorgaría el voto de confianza esta semana, pero no tendría mucha permanencia ese gabinete. Juan de la Sí, Puente. porque la crisis va para más. Muy bien, gracias por habernos acompañado esta noche. Muy gentil su análisis político frente a esta situación, que es eso, cada día cambia, ¿no? Cambia la situación y todo eso ante la pocas ganas de la presidenta de aclarar el origen, ya no solo de sus relojes, sino de las joyas también, de miles y miles de euros que posee.